Alessandra. Mira, buongiorno. Hemos ido avanzando en un como sociedad exigir, uy, que estoy enredada, en exigir nuestros derechos. Alejandra Mercado. Ahora sí, ya. Hemos ido avanzando como sociedad en que somos conscientes de que tenemos derechos y podemos exigirlos. Y eso ha repercutido en distintos ámbitos de la sociedad, y en uno de ellos es efectivamente la medicina, en que ya nos empoderamos del derecho de exigir cuando esto no estoy conforme, o el tratamiento que solicité o que contraté no es el que me sana efectivamente la enfermedad que tengo. La Constitución nos ampara, tenemos derecho como paciente a exigir el resultado. La salud, así como la educación, es uno de los derechos que el hombre siente como más propio, o sea, como que tengo la obligación y el Estado tiene que darme salud y educación. Por lo tanto, sí, evidentemente la salud y todos los derechos están contemplados en la Constitución. Claro, pero yo tengo de derecho a recibir la atención, pero con respecto al resultado, que me atiendan bien, que me atiendan regular. Bueno, ya, eso ya pasa por distintos matices. Exactamente. Ayer veíamos imágenes de la posta donde la gente está en los pasillos tratando de mejorar. Y la verdad es que hay varios matices que uno como usuario no conoce. No es lo mismo o sea, uno va a urgencia porque te duele, porque te quebraste el brazo, pero esa urgencia no es urgencia, entre comillas, para el centro hospitalario. Es que para el centro urgencia, hospitalario no es emergencia. Pero todo se califica como urgencia. Si yo entro por urgencia hasta porque tengo fiebre. Sí, claro. Y de repente es mi calificación del dolor la que me lleva a mí a decir tengo que ir a la urgencia. Yo, por ejemplo, tengo una tolerancia bajísima al dolor. Para mí todo urgente. Claro. Entonces, Alejandra, justamente porque como el tema es tan subjetivo, nosotros quisimos partir por algunas preguntas de los televidentes y de la gente en la calle que tiene hartas dudas y hartos conflictos con este tema. Veamos la primera. Si mi doctor se equivocó en su diagnóstico, ¿lo puedo denunciar? Si mi doctor se equivocó en el diagnóstico, ¿lo puedo denunciar? Ahora, hay matices también. Claro, porque ¿cómo si sabe solo ella? Si solo un diagnóstico está bien. Pero... A ver, la respuesta debería ser sí, lo puede denunciar. Ya. Pero el error del diagnóstico no puede estar dado por el paciente. En el fondo, el doctor se equivocó. O sea, tengo que confrontarlo con otro diagnóstico, y para que efectivamente se determine y haya una responsabilidad, tengo que demandar y que se acredite con un perito judicial que efectivamente hubo un error de diagnóstico. Acá tengamos claro que cuando uno va a un doctor, tienes una relación de doctor-paciente de confianza. Claro. Pero perdóname, pero eso acá sucede bien poco, porque tú vas y te miran como, te mandan 25.000 exámenes, no te dicen absolutamente nada, te dicen vuelva otro día, pagas tu buen turro por la consulta, vuelves al otro día, le traes los exámenes, no son estos, hagamos otros exámenes, y cada vez que vas a la consulta, aunque seamos todos los exámenes, te cobran la consulta. Eso a mí me carga eso, pero la verdad es que eso te está protegiendo a ti, porque te está evitando un error de diagnóstico o un mal tratamiento, porque ¿cómo puedes evitar un mal diagnóstico? Con ciertos protocolos que tienen los médicos, que es los exámenes, la edad del paciente, el historial, los síntomas. Por lo tanto, si te mandan a hacer millones de exámenes, que a mí me cargan, normalmente me voy a hacer los exámenes, nunca los voy a buscar, finalmente nunca vuelvo, porque es plata, porque es tiempo, porque pero eso es lo que de verdad te protege a ti de tener un buen diagnóstico, y evidentemente también protege al médico frente a un eventual juicio, porque dije, yo te mandé a hacer todos los exámenes, tú lo hiciste, no lo hiciste, ya. ¿Cuál es el escenario para ir a dónde uno puede ir a reclamar? ¿Al CERNAC, por ejemplo? A ver, aquí hay una mediación. Lo primero que existe en materia legal, cuando uno quiere denunciar un hecho que considera o un mal diagnóstico, un mal tratamiento o una mala operación, es ir a una mediación. Cuando uno está atendido en un hospital público, la mediación, el mediador es el Consejo de Defensa del Estado. Consejo de Defensa. Cuando tú estás demandando o tienes algún conflicto con una institución privada, en la Superintendencia de Salud hay un listado de mediadores a los que tú puedes acudir. Ya, una vez que se termina la etapa de mediación, en la etapa de mediación puedes llegar a un acuerdo y reparar el daño, pagarte lo que tú consideras que te deben, o no llegar a un acuerdo y finalmente irte a un juicio. En esas instituciones hay información previa que uno pueda ir, buscar y decir, oye, estoy en esta instancia, estoy en esta situación. En la Superintendencia de Salud la página es bastante buena, y además tienen unos formularios donde uno puede reclamar. Ahora, ojo, que hay algo que yo critico, y ustedes saben que yo vengo aquí a criticar las leyes. En el caso de las instituciones públicas, el Consejo de Defensa del Estado es el mediador. Pero si me voy a juicio, el Consejo de Defensa del Estado es el abogado del Estado.
¿Ya? Por lo tanto, estamos en una situación bastante extraña, por decirlo de alguna manera. Desprotegida, por decirlo de alguna manera. Porque no puede ser juez y parte. No podría ser un mediador, y el mediador finalmente es el abogado del Estado al quien estoy demandando. Por lo tanto, ese es un tema legal que debería ser modificado, porque no puede ser. O sea, en derecho, en sentido común, te dice que eso no puede ser. Ahora, las instituciones privadas, tienen un listado de mediadores privados, y ahí eso ya sería un poco más justo. Ya. Ahora, si la demanda es superior a 10.000 UFs, o sea, como 230 millones aproximadamente, no existe mediación y nos vamos directamente a juicio. Perfecto. Ale, tenemos otra pregunta con la gente en la calle que está ansiosa que le respondas. Le hicimos una cirugía a mi hijo y nos salió el doble de lo que cotizamos. ¿Me tienen que devolver la diferencia? Eso pasa con mucha frecuencia. Esto es un clásico, ¿ah? Es que te dicen un valor y después, ¿tú quieres que te diga algo que a mí me espantó la primera vez que fui con urgencia a alguien a una clínica privada, que cobraron los insumos, el algodón con el alcohol para reanimar lo que ocuparon? Eso me espantó. Me espantó, te juro que... Claro. Porque por último yo digo, ya, perfecto, o sea, está bien el algodón, el alcohol. Además que habían cobrado. Pero cobrarte como por el algodón con el alcohol lo encontré así como, wow. Bueno, te cobran todas las agujas, los pañuelos para... Todos materiales, todos son materiales. Honorarios médicos. Bueno, la pregunta de la señora dice, me coticé tanto y a la vuelta de la esquina tuve que pagar el doble. ¿Cómo es eso? Lamentablemente no tienes derecho a reembolso ni nada. ¿Por qué? Porque uno firma, al momento en que ingresas a la clínica, haces una cotización, que no necesariamente es el valor total real. Y real. De hecho, si uno se fija en esos contratos, abajo, tienen como la letra chica, como se usa, dicen, sin perjuicio de que pueda, evidentemente, salir variables o otras cosas imponderables. O sea, es una cotización. La cotización no necesariamente es el valor monto final. ¿Ya? Claro, porque después vienen los insumos, te dan una botella de agua, te la cobran. No, pero además pueden haber complicaciones en el camino de orden quirúrgico. Vaya usted a saber que se prolongó tu recuperación. Pero si no las hubiese, lo que pasa es que si no hubiese esas complicaciones o no hubiese... Ahora, siempre hay imponderables, siempre, porque te dolió la cabeza cuando estaba ahí en el postoperatorio y te dieron el remedio que te calma el dolor de cabeza, y eso ya no estaba contemplado en la cotización y eso te lo van a cobrar. 10 lucas la aspirina. Y normalmente es así. Entonces, la verdad es que no hay derecho a reembolso porque tú firmaste. Y cuando uno firma esos contratos, se llama que hay consentimiento. Y al haber consentimiento y al haber consentimiento informado, que es lo que llaman los médicos, entonces estamos, en el fondo, sin poder pedir el reembolso. Pero es justo hacer firmar, por ejemplo, cheques en blanco, etcétera, a las personas cuando están en una situación de deficiencia de salud. Bueno, lo que pasa es que ahí es sensible. Otro tema. Porque si yo voy a una clínica o a un hospital a hacerme una operación programada, bueno, ahí no debería... o sea, ahí yo tengo que pagar y dejar un cheque en garantía o un balista y ahí estoy bien, entre comillas. Eso es como la urgencia. Pero eso está eliminado, ¿no? Eso no lo habían eliminado. Sí, yo escuché como que ¿los ya cheques en garantía? No están eliminados. ¿No? Es una pregunta de nuestra gente en la calle. Sí, pues, tenemos una tercera. Veamos. Estoy en DICOM y quisiera saber si eso puede afectar en una atención hospitalaria. Bueno, esto se enlaza con lo que estábamos conversando antes. A ver, aquí hay que distinguir. Si yo voy a una atención hospitalaria voluntaria, o sea, con tiempo, programada, no debería afectar porque tengo la posibilidad de dejar un pagaré, no necesariamente un cheque en garantía, o puedo usar a otra persona que lo haga. Pero si estoy en una atención de urgencia, a ver, voy atrás. La única vez en que no te pueden exigir un cheque en garantía es con una atención de urgencia. Atención de urgencia que entendemos que está en riesgo vital. Claro. O con un problema de que pueden las funciones vitales o quedar con secuelas funcionales graves. ¿Ya? Si no se da esa situación, la institución hospitalaria está en todo el derecho de exigir un cheque en garantía. ¿Sí? Sí, la ley... O sea, de hecho, es bien impresionante porque todos entendimos... En las clínicas. No, incluso en los hospitales exigen cheque en garantía. ¿En los hospitales públicos también exigen cheque en garantía? Cuando uno entra de urgencia, me tocó que exigían firmar un pagaré con una atención cuando uno entró por urgencia. Ahora, esto es bien complicado porque cuando salió la ley, todos entendimos que no se exigía para nada el cheque en garantía. Claro. Eso entendíamos todos. Sí. Sin embargo, es solo en casos de urgencia. Y en casos de urgencia, riesgo vital
o cuando puede haber unas secuelas funcionales graves. Esas son las dos únicas situaciones en las que no te pueden exigir al paciente, pero sí se lo viene a la familia, ¿o no? Claro. No, en general no pueden por la situación exigir a nadie. Pero si yo me quebré el brazo y fui a la urgencia, sí me pueden exigir un cheque en garantía y si estoy en DICOM probablemente me manden a otro lugar. Oye, y si llega un niño con mucha fiebre, ponte tú, y los padres están desesperados, no se sabe el diagnóstico, pero el niño está muy, muy mal, ¿eso califica como de urgencia, como una urgencia para que te atiendan sin exigirte pagaré ni A mí me cheque en pasó, blanco? y lo voy a contar así como caso personal, me pasó hace como 2 semanas atrás que mi hijo mayor estaba con mucha fiebre, dolor en las costillas, y mi pediatra me dice, llévalo de urgencia porque esto puede ser más grave que un resfrío. Claro. Y efectivamente llego a la clínica. Y primero tuve que pasar por la pregunta de si era hijo único, cuántas veces lo llevaba a la clínica, como para descartar efectivamente la gravedad de la situación que estaba viviendo. Finalmente mi hijo terminó hospitalizado 1 semana y efectivamente tuve que firmar, el consentimiento para ingresarlo y además un pagaré. Por un pagaré en blanco, en el fondo. Y esta situación está bien, está reglada de esa manera. O sea, yo no puedo alegar porque efectivamente es una situación de urgencia. Yo entré por urgencia, pero mi hijo no estaba en riesgo vital ni con posibilidad de una secuela. Ellos denominan como emergencia esos casos. Exacto. Los casos que son debido a muerte son emergencia. Si tú no te vas a morir con lo que te está pasando, entonces eso ya no es, no reviste la urgencia, la emergencia, la gravedad, y por lo tanto te pueden exigir cheque, valerita. Pero cuando uno está más vulnerable, y cuando esos criterios los establece el médico que te atiende en la urgencia, no uno. Uno no sabe si esa fiebre reviste de verdad una emergencia con peligro de muerte o no. Eso lo sabe el médico cuando llega. Sí, lo que pasa y es que, ni siquiera, a veces lo que ni pasa siquiera es que saben de qué es la fiebre. Estemos de acuerdo en que culturalmente nosotros vamos a la urgencia muy seguido y por cualquier cosa. Es verdad, eso también ha sido una crítica constante. Las grandes cantidades de personas que se acumulan en los centros hospitalarios, de verdad, de veces podrían estar en un SAMU, en un consultorio, no necesariamente acudir urgente. a la atención primaria antes de ir a la urgencia. Y quizás así también nos evitaríamos una gran cantidad de costos y de problemas, porque la urgencia además tiene un costo mayor que una... Y del contagio de otras bacterias que, que ya sabemos que han pasado. Oye, tenemos más preguntitas de nuestro público, veamos. Si firmé un papel donde estaba de acuerdo con asumir los riesgos de una operación y esta tuvo un mal resultado, ¿puedo reclamar? Mira, nos hablaste de que se nos exige firmar pagaré, la letra chica y todo eso, pero cuando a nosotros nos hacen mal el trabajo, ¿tenemos derecho a reclamar? Sobre todo en algo tan serio. Sí y no. ¿Ya? Aquí hay que distinguir. Porque sí tengo derecho... A ver, sigamos el protocolo. Cuando uno va a una atención programada, normalmente a uno le explican los riesgos que tiene, las secuelas que esto puede pasar, te preguntan si uno es alérgico a algo, entonces uno como que llena su ficha y firma la autorización. Por lo tanto, si quedé mal y esto era probable y el médico me lo informó y estaba dentro de los riesgos que yo asumí, no tengo derecho a reclamar. Ah, ¿no? Además que el criterio de quedé mal es según quién, quedé mal. Es que todas las intervenciones quirúrgicas tienen un riesgo per se que hay que asumir, es una corresponsabilidad. Eso es lo que se llama la información, o sea, el consentimiento informado, ¿ya? Ahora, si esto escapa un poco de esta situación, por ejemplo, ¿se acuerdan un caso de que había un funcionario que operaba de izquierda en vez de la derecha? Bueno, efectivamente, ahí hay negligencia médica y ahí sí tengo derecho a demandar y ser indemnizado. Pero en el fondo va así. Si yo voy porque me dolía la muela y resulta que me terminan sacando el apéndice, bueno, evidentemente tengo yo todo el derecho a reclamar. Pero si está dentro del protocolo, si está dentro de las probabilidades, acordémonos que los médicos son humanos. Primero, por supuesto. Que nosotros los endiosamos harto. Y que trabajan en función a criterios y estadísticas también, porque es una ciencia. Exactamente, por lo tanto hay un margen en que sí puede ser. Ahora, existen también negligencias excusables, que se llaman, que puede haber casos fortuitos, ciertas cosas que van ya como más de la naturaleza humana y otras que son inexcusables y que ya hay negligencia médica y es así que son reparables, indemnizables. Y hay varios fallos que así lo dicen. Hay fallos que que condenan incluso en mucha cantidad de plata. Hablamos de 50 millones de pesos, 70 millones de pesos. Ahora en enero salieron 2 fallos muy bonitos en ese sentido. Bonito para los abogados, en el fondo, que condenan al doctor a pagar esa cantidad de dinero por una negligencia médica. Han habido casos
a lo largo de la historia donde se les quedan incluso tijeras, garras. Pero por suerte son los menores. Es verdad. Por eso es que sí, por suerte son los menores y uno además en este país tiene la posibilidad de ir, cotizar y ver y comparar. No estamos obligados a ir ahora en la salud pública, estamos en una situación distinta porque estamos obligados y ahí existe lo que se llama en derecho el contrato de adhesión. O sea, el centro hospitalario me dice esto es lo que hay, fírmalo y acéptalo. Y en ese sentido yo ya tengo también más derecho a ser indemnizada y todo porque no tuve la opción de elegir. No pude elegir al médico, no pude elegir la cirugía y ahí ya estoy más salvaguardada en ese sentido. Pero si yo voy y consiento, no tengo mucho que alegar. Ya. O sea, ya hay que asumir. Tengo otra pregunta de la calle. Mi marido se operó la espalda, pero siguen las dolencias. ¿Se puede operar de nuevo gratis? ¿Gratis? Bueno, es como una suerte de seguro, indemnización nuevamente por un mal resultado. Un poco viene ligada a la pregunta pero anterior. No, la verdad garantía, es que, ¿cómo se podría decir? Como garantía, exactamente. Pero no, la verdad es que por regla general no. Ya aquí también pasa que el médico que va a determinar si efectivamente es porque quedó mal la operación es el mismo médico tratante. Claro. Y tiene que ver si efectivamente, por ejemplo, se operó de la espalda y lo mandaron a hacer reposo durante 3 meses, bueno, si efectivamente hizo el reposo o no lo hizo. Claro. Entonces ahí ya es muy probable que quizá lo vuelvan a operar, pero gratis es muy poco probable que sea gratis. Además que parece que hay algo que tiene que ver con la respuesta del paciente a la cirugía, o cuando te ponen, cuando te ponen una prótesis, cuando te hacen algún tipo de intervención que te dejan unos clavos adentro, clásica en la fractura y yo qué sé, que depende de tu respuesta inmunológica y de la reacción del paciente. Y de los cuidados que tú tengas después de la operación. El postoperatorio parece que depende más del paciente que del doctor. Entonces, incluso, por eso decía que hay una escuchado de los queloides. Sí, o sea, los queloides es una respuesta propia de la persona, no de una mala operación o no de una mala intervención. Por lo tanto, por mucho que yo quede con una marca horrible en la cara producto de una cirugía, no puedo alegar porque soy yo en el fondo y es mi tipo de piel la causa de ese... Una mezcla de cosas, yo creo también. El buen corte y el... Es que la consulta que uno va de vuelta al doctor a llevarle los exámenes debería ser gratuita. Es verdad. Por último, si no son baratas, yo creo que además los resultados deberían mandártelos por mail, porque eso de ir a buscar ya lo hacen algunos, ya lo hacen algunos centros, ya te los mandan, pero tú tienes los resultados y como sabes que te van a cobrar 40.000 pesos, pero sabes que a veces hay doctores que no te cobran. Hay algunos que no te cobran, pero vamos a revisar el examen nomás, si es un ratito. Claro, te meten en interconsultas, esas cosas que no te van a... Sí, tenemos otra pregunta del público. Ay, la salud. Bueno, no hay salud, Mi hermano fue víctima de un robo mientras estuvo hospitalizada. ¿El lugar se hace responsable? Ya, pero eso no tiene mucho que ver con el ámbito médico, por lo tanto... Pero con la seguridad que te debe prestar el establecimiento. Como los estacionamientos, los malls, por ejemplo. Es bien discutible. Desde mi particular punto de vista, yo creo que debería hacerse responsable porque uno está pagando un servicio y por lo tanto pretendes que ese servicio sea completo. Como los estacionamientos, que uno paga en el estacionamiento y si te roban, bueno, el lugar donde te estacionaste es responsable. Pero también existen las posturas de que el centro hospitalario está preocupado de darte salud y no seguridad y por lo tanto no hay como responsabilidad. Que las enfermeras y los médicos están en otra, no están pendientes del locker, de la llave y de la cartera debajo de la mesa. Sería discutible, pero yo creo que la verdad no, aun cuando yo creo que deberían responder, lo más probable es que no lo hagan porque no es la labor del centro hospitalario. Entonces cada uno tiene que estar pendiente de su cartera. O sea, enfermo más encima y nervioso, ahí con la cartera bajo el brazo, bajo la lengua. Los familiares, por eso, hay gente que lamentablemente llega sin ninguna ayuda. Y sin familiar. Sin familiar. Oye, tenemos una última pregunta de nuestro público. Última pregunta. Si me contagio alguna bacteria en un hospital, ¿me tienen que atender gratis? Bueno, la gente solo quiere lo que pasó en la posta central con esta bacteria que fue causante de varias muertes. ¿Es probable que la... A ver, aquí también hay que distinguir, ¿ya? A ver, las bacterias en los centros hospitalarios es un hecho cierto que existen. En todo el mundo. En todo el mundo, y la verdad es que, según mi conocimiento, la única forma de eliminarla es quemando el pabellón donde está la bacteria, por lo tanto, asumamos eso. Pero hay que distinguir. Si yo entro para que me saquen la muela y salgo con la bacteria, tienen que responder. Porque el beneficio que yo obtenía en el centro hospitalario es menor que el daño que tengo a causa de la bacteria. Claro. Pero si es al revés, si el beneficio que yo obtengo en el centro hospitalario es mayor que el daño por la bacteria, el centro hospitalario no responde. Claro.
Además que también es uno de los riesgos que corre. Uno lo sabe también. Yo tengo una tía que murió justamente también por una bacteria contraída en un centro hospitalario. Estaba cuidando a mi otra tía, que estaba de emergencia. Ella estaba enferma, pero tu otra tía estaba sana. Una de mis tías estaba en emergencia, muere. Y mi otra tía la cuidaba en urgencia, estaba sana, se contagia y a la semana muere. Ay, no. Qué atroz. Tragedia. O sea, bueno, en ese caso, en el caso de tu tía que estaba en urgencia, si tenía una enfermedad muy grave, no tiene nada que ver y murió a consecuencia de la enfermedad. La bacteria se suma, probablemente. No, la segunda tía... Pero la segunda no, por eso. Claro, la que estaba enferma, la que estaba en urgencia, ella muere. Y el centro hospitalario no tiene responsabilidad respecto a eso. Sí. Pero respecto a la que estaba sana, sí tiene responsabilidad por el contagio de la bacteria. Bueno, mira, en esos momentos el dolor es tan grande que no está ni ahí con demandar a nadie. Estamos llorando tus muertos nomás. Estamos leyendo, estoy leyendo mensajes de la gente en Twitter que justamente está... participando y dice horas de espera y sin atención los pacientes, una vergüenza la salud pública en Chile. En general la salud pública es la que pasa más la factura, digamos, a la gente. Sí, bueno, y además es donde las personas lamentablemente no tienen mucho donde elegir. Los médicos, no es muy atractivo para los médicos trabajar en la salud pública porque los sueldos son bajos y se van. Entonces, la verdad es que es algo de lo que nos deberíamos... ¿Y la vocación de servicio? Sí, yo cada vez encuentro que los médicos tienen menos vocación de servicio, salvo buenas excepciones. Sí. La verdad es que... porque si tuvieran tanta vocación de servicio, efectivamente estarían más médicos y de mejor calidad en los centros hospitalarios públicos. Sí, pero los médicos también, primero también son personas, ciudadanos, tienen las mismas necesidades, tienen las mismas familias, tienen que cubrir los mismos gastos y es su pega, pero también hay como yo también otro creo lado de la vida que... Pero yo creo que uno debería como destinar 1 horita o 2 horas. Imagínate si todos los médicos de este país destinaran, no sé, ahí sí estoy hablando... 1 o 2 horas, ¿qué? 1 o 2 horas al servicio, ¿cómo le llaman? Al servicio social, al servicio voluntario. No, pero cada quien puede ir elegir. A los hospitales, a ir... Pero es que cada quien puede, tú puedes elegir trabajar en el servicio público o en el servicio servicio eso se puede exigir privado. cuando la educación es gratuita y cuando los médicos se gradúan en un sistema donde la educación es gratuita. Ayer hablaba... lo que se hace un poco en Cuba, ¿me entiendes? Acá no se puede porque acá cada uno se prenda su carrera, entonces sale y lo que tiene que pagar es la tremenda deuda así que tiene de... Ayer un poco escuchábamos carrera. Algunas cifras y que ciertamente el 80% de los médicos egresados terminan trabajando en el sector privado y no en el sector público porque también se sienten maltratados en el sector público. Bueno, y porque con Luquita se compra pan. Además también tienen las instalaciones del sector público no revisten necesariamente y como que produce... los abogados también hacemos la práctica en el sector público y la verdad es que no tiene las condiciones ni siquiera para atender en forma digna. La infraestructura, los tiempos de... La verdad es que es bien triste y para uno es como que uno se siente... un sacrificio mayor y es un dolor para ambas maltratador. Tengo una pregunta, yo tengo que hacerla ahora. Nos escriben y nos dicen, la infertilidad es una enfermedad. Así está planteada la pregunta, una enfermedad. ¿A quién le reclamo yo por no poder recibir un tratamiento para poder tener hijos, justamente? ¿A quién le reclama? ¿A quién reclamo? En el sistema público existen bancos de fertilización, etcétera. ¿A quién demando? ¿A quién reclamo, en el fondo? ¿A quién le exiges? ¿A quién le exijo el derecho a tener tratamiento para poder yo tener hijos? Qué buena pregunta. Sí. A ver, lo que pasa es que yo creo que no le puedes exigir a nadie tener un tratamiento para tener hijos. ¿Por qué? Porque las exigencias son para poder vivir y sobrevivir, no para procrearte. O sea, la Constitución lo que avala es la vida, no la procreación, no protege la procreación. Por lo tanto, yo no tengo una acción legal para exigirle al Estado que me fertilice de alguna manera. Claro, pero como la infertilidad fue, digamos, introducida dentro de los criterios de enfermedad por la Organización Mundial de la Salud, se supone que ahora los estados también deberían prestarte un servicio en contra de esa, o para protegerte de esa enfermedad, o para... ayudarte. Ni siquiera lo cubren las ISAPRE. Por eso, porque no es algo que afecte directamente contra tu vida. O sea, puede ser una enfermedad, como los resfríos pueden ser una enfermedad. Pero si yo estoy resfriada... Oye, no afecta contra tu vida, pero sí afecta contra tu salud mental de repente. Bueno, siendo quizás más arriesgada, yo creo que podría exigirse a través de un recurso de protección
y exigírselo al Estado. Pero existen fertilizaciones, ¿cómo se llama? Mira, la verdad es que lo desconozco, lo voy a averiguar. Sí. Pero, bueno, en clínicas privadas existen. Pero en público, la verdad es que lo desconozco. Existe. No me voy a arriesgar una respuesta que no sé. No, pero yo sí sé, existe, pero solo tienes derecho a una vez postular, hacerte toda esta inseminación. ¿Cómo se dice? Inseminación. Inseminación. Solo una vez. Privada. Solo una vez. Si te resulta bien, si no. Bueno, por lo menos algo, porque es mucho más triste saber que ni siquiera tienes una posibilidad de. Bueno, si tienes esa opción, entonces debería poder. Retomando un poco el ejemplo de May, nos pregunta Sandra Fernández, una televidente, acerca de los insumos médicos. Entonces ella quiere saber si en una cirugía, la clásica, que te cobran unos insumos carísimos que a ti te parecen demasiado. Y que aparte no sabes si en realidad lo ocuparon o no, porque te tiran 6 agujas de tanto, no sé qué. No está ahí. Exactamente. Entonces Sandra pregunta si esos insumos médicos después de una cirugía se pueden comprar y reponérselas a la institución en lugar de cobrártela y que tú tengas que pagar 15 No se puede. Es como abrir el frigobar de un hotel. Exacto. Saca una bebida y la bebida vale 4 veces lo que vale en un negocio. Y es igual. Y ese es su negocio. Y eso es lo peor de todo, que acá la salud es un negocio. Y eso es indignante. Indignante. No se puede, Sandrita. Sorry. Qué rabia. Qué mal. Bueno, a mí ha pasado de repente que en la clínica no tiene el remedio y te mandan a comprarlo. Ahí es la única forma en que tú te salvas de pagarlo en la clínica. Pero si la clínica lo tiene, lo pone y tú se lo tienes que pagar, no hay opción. Ya. No hay opción. ¿Tenemos más preguntas? Ah, no. ¿Tenemos? Sí, tenemos. Tenemos más preguntas, Yamil. Oye, tenemos... Yo quiero hacerle una. ¿Puedo hacerle una? Por favor, proceda. No tiene que ver directamente. Yo quiero hacerte una pregunta con respecto a estos seguros médicos que uno compra. ¿Ya? ¿Cómo? Estos seguros complementarios que uno compra en algunas clínicas privadas o en algunos lugares, porque fíjate que yo me enteré hace poco por un accidente que sufrimos que tú pagas en una clínica este seguro, pero la misma sucursal de esa clínica en otra ciudad no te sirve. ¿Ah, no? No te funciona, no te cubre. Y también me pasó que cuando voy a pagar la cuenta, el periodo de carencia son como 90 días, una cosa así. Ya estaba el seguro corriendo, pero como tuvimos este accidente y había que cubrirlo, me cambiaron la fecha de carencia. Entonces, si yo no me doy cuenta, si no soy busquilla y así como metida, no me doy cuenta que me estaban haciendo este pequeño truco. ¿Cómo uno puede... estar más atento? Claro, ¿cómo uno puede detener de repente que la gente, sobre todo que no sabemos, porque yo no tenía ni idea de esto, lo otro, me tuve que ir asesorando y cada día me asesoro más. ¿Cómo uno puede, no sé, qué hace uno cuando te das cuenta que te han engañado descaradamente? Descaradamente. Bueno, ahí puedes ir o al CERNAC, que está funcionando bien, al CERNAC, o a la Superintendencia de Valores y Seguros, que es la superintendencia que regula justamente a todo lo que es seguro y acción y todo eso, los contratos que uno... que esos son los llamados contratos de adhesión, porque tú no puedes llegar con la aseguradora y decir, ya, pero pongámosle una cláusula que este seguro aplica en todo Chile y en todas las clínicas. Porque es un contrato que dice, va a hacer con la clínica Alejandra Mercado y sería, ¿lo acepta o no? Eso es lo que se llama contrato de adhesión. Pero no te dicen que tu otro centro de Alejandra Mercado información. Está en otro lado. Es que ahí lo que uno tiene que hacer es fijarse. Yo siempre he dicho a la gente que consulte a los abogados. Si es la única forma de que efectivamente uno sepa... Sí, bueno, pero por eso estamos aquí. Muy bien. Estamos acá para tratar de ayudar y salvar la consulta. Hay que asesorarse, como dice. Hay que asesorarse. Hay que leer bien el contrato. Uno tiene la presión de que va el que te está vendiendo el seguro y te dice firme, te pasan millones de páginas y todo. Y no lees nada. Uno es preferible que diga, ¿sabes qué? Me voy a quedar con este contrato, yo te llamo en 2 días más y lo voy a leer. Y se lo voy a pasar al primo, al tío, lo voy a conversar. Tómese su tiempo. Pero muchas veces los contratos uno lo empieza a leer y dice, no entiendes nada. Sí, muy técnico. ¿Qué es esto? Oye, pero sabes que además espérate, el costo de un abogado puede ser más menor que el problema que te puedes tener en salud. Podría estar haciendo una inversión. Oye, Rosana Michel desde Arica nos cuenta lo siguiente. Es atroz esto, ¿ah? A ver. La operaron de las trompas de falopio. Un tiempo después le dicen que tiene un quiste en el útero. Cuando va al segundo médico, el doctor le dice que no era un quiste, sino que era un apósito de la primera cirugía. Una negligencia médica, en el fondo. Entonces ella va donde su primer médico y le dice, le reclama, me imagino, lo amenaza o vaya usted a saber con demandarlo. Claro. Y él le dice, si quiere demande, pero los médicos tenemos licencia para matar. ¿Qué? Lo demando 3 veces. O sea...
3 veces lo demando a ese médico. Y un poco va por el orden de lo que decía hace un rato, que nosotros a veces endiosamos también a los médicos. A los galenos. Él dice que tiene licencia para matar y se lo dice el cara de... ¿Y no lo grabó? No, pues no sé. Veamos, es cierto ¿qué puede hacer bueno, en este ahí, caso Rosana efectivamente, Rosana, que más encima es arequeña, yo también lo soy. Bueno, de la demanda de todas maneras. De todas. Por indemnización, además de la indemnización médica, por el daño moral. No solamente por el daño moral que me causa todo estas intervenciones, sino por la agresión del médico, el maltrato. Eso debe ser que es un poco lo que está pasando. Ahora, esto depende, como yo les decía, primero una mediación, y a donde es un paso previo. La mediación, si es privado, con mediadores privados. Y si no, bueno, una demanda por indemnización de perjuicios. Y ahí si no grabó, ¿cómo tienes? ¿Cómo lo pruebas? Palabra contra palabra. Probablemente esa agresión va a ser muy difícil de probar. Pero el hecho concreto está en que efectivamente ese médico cometió una negligencia médica. Y eso debe ser indemnizado. Que es un poco lo que maneras. reclama Daniela Campos en el caso de Mañalich, que en el fondo le dice, usted me dijo esto, ocupó estas palabras y tengo todo el derecho también a reclamar y a defenderme. También tengamos claro que cuando uno está en una situación como la de Daniela Campos, todo es una agresión, porque uno mismo está en una situación mucho más vulnerable. Por eso quizás también es más criticable que te traten de esa manera. Exacto. Pero quizás no te trataron tan mal, sino que uno lo vivió de una forma más intensa. Eso ya va a ser una Oye, prueba. Alejandra Mercado, nuestra abogada, gracias por acompañarnos hoy también resolviendo tantas dudas. Te esperamos en la ¡Un aplauso! Quedaron muchas preguntas en el tintero, pero ahora nos vamos a otra.